Bueno, veamos el siguiente ejemplo. Dice así: dos cuerpos están inicialmente en reposo y uno encima del otro sobre un piso sin fricción, como se observa en la figura. Entonces, aquí está la figura, aquí está el piso. Este es el cuerpo 1, cuerpo 2, digamos. Ambos empiezan desde el reposo y en esa posición. Dice: los cuerpos tienen masa m1 y m2. Calcular la aceleración de cada uno de los cuerpos como función del tiempo. Y B, calcular las fuerzas que cada objeto ejerce sobre el otro. La cuestión aquí, entonces, es la siguiente. Vamos a analizar la dirección vertical. Entonces, sabemos que ambos, que la Tierra ejerce sobre ambos una fuerza gravitacional, ¿no?, que va hacia abajo. El piso, si este no se derrumba, pues tratará de mantenerlos, digamos, sobre la superficie. No existe razón para pensar que ellos van a saltar hacia arriba, ¿no?, porque la fuerza gravitacional va hacia abajo. Es más, sobre el eje X no existe ninguna fuerza, ¿no? No nos da ninguna fuerza sobre el eje X. Entonces no tenemos razón para pensar que ellos cambien su estado de movimiento del reposo en la dirección X, porque no existe fuerza en la dirección X. Por lo tanto, ellos se van a quedar ahí en reposo siempre. Este es el análisis previo que hacemos siempre para mirar cuál es la restricción a la que están sometidos los cuerpos. Entonces ellos van a estar primero restringidos a moverse alrededor del eje X, ¿sí?, pero en ausencia de fuerza, pues no van a moverse ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Entonces van a estar restringidos a moverse alrededor del eje X, por el eje X, pero como no hay fuerza, pues van a quedar ahí en reposo. Entonces vamos a colocar un sistema coordenado. Bueno, de esta manera, aquí tenemos el eje Y y el eje X, de tal manera que este cuerpo de aquí, el de masa M1, comienza en el punto 0, 0. Los vectores posición, entonces vamos a definir R1 como X1 de t, o sea, la posición del cuerpo 1 en X, en Y, más Y1 de t en dirección J. Y vamos a llamar R2 al vector posición del cuerpo de arriba. Sería dirección Y más Y2 de t, dirección J. Bueno, como ya dijimos, los cuerpos permanecerán allí, ¿no? Entonces, X1 de t siempre es igual a 0. Vamos a asumir que ese cuerpo está aquí, en el origen. Y Y1 de t también es igual a 0. Ahora vamos para R2. Entonces, X2 de t es igual a 0, ¿no? Está en la misma línea acá de este. Y Y2 de t, vamos a decir que es igual a una altura acá, no nos la da el problema, pero vamos a asumir que está a una altura y siempre permanece así. Es una, digamos que una altura constante. H. Entonces vamos a decir que Y2 es igual a H. Bueno, velocidades y aceleraciones. Entonces aquí tenemos la velocidad 1 en X. La velocidad del cuerpo 1 en X es igual a la derivada de esta con respecto al tiempo. La derivada de 0 es 0. La velocidad del cuerpo 1 en la dirección Y, la derivada de este también es igual a 0. La aceleración del cuerpo 1, dirección X, es igual a 0. Y la aceleración del cuerpo 1 en Y también es igual a 0. El mismo análisis hacemos acá. Entonces la velocidad del cuerpo 2 en X es igual a, derivando esto, nos da 0. Aquí tendríamos la velocidad del cuerpo 2 en la dirección Y igual a. Entonces derivamos, h es una constante, por lo tanto da 0. Y finalmente la aceleración del cuerpo 2 en X es igual a 0. Y la aceleración del cuerpo 2 en dirección Y también es igual a 0. Vamos ahora a hacer diagrama de fuerzas. Entonces vamos a hacer un gráfico que muestre las fuerzas que están actuando sobre los cuerpos. Bueno, aquí tenemos nuestros dos cuerpos. Entonces tenemos M1 y tenemos M2. Entonces hablemos primero de M2. Entonces
Sobre M2 existe una fuerza, que es la fuerza gravitacional o el peso, que va hacia abajo y cuya magnitud es, como la mostramos acá, M2 por G. Este cuerpo no se mueve en la dirección Y, ¿no? Su aceleración es 0. Existe entonces una fuerza que va hacia arriba que contrarresta esta fuerza de acá. La fuente de esa fuerza sería el cuerpo M1, es la fuerza que él ejerce sobre el cuerpo 2. Y a esta fuerza entonces llamémosla F12. Y esas son las únicas fuerzas que actúan sobre el cuerpo de masa M2. Bueno, ahora sobre el cuerpo de masa M1 actúan la fuerza gravitacional o el peso. Actúa una fuerza que este cuerpo ejerce debido a que él ejerce a este cuerpo una fuerza. Y hay una fuerza que ejerce el piso. Y aquí tenemos las tres fuerzas, ¿no? F21, que es la que este cuerpo le ejerce, la fuerza normal y el peso de este cuerpo. Bueno, aquí no es M2, sino M1. Bueno, hagamos ahora diagramas separados para cada cuerpo. Entonces, primero hagamos el cuerpo M2. Tenemos acá el diagrama, entonces son dos fuerzas, ¿no? M2G y F12. Así de esta manera, ¿no? F12 hacia arriba y M2G hacia abajo. Bueno, aquí recordemos que estamos en el modelo de partícula puntual, ¿no? Es decir, este es un cuerpo, obviamente en la vida real tiene dimensiones, pero el modelo que estamos usando es de partícula puntual, ¿no? Entonces a veces ponemos la fuerza, digamos, aquí en el borde del cuerpo, o a veces la ponemos aquí en el centro. Es válida en cualquier posición, ¿no? Entonces vamos ahora a poner estas fuerzas en términos de los vectores unitarios, ¿no? Entonces la fuerza 1, 2 es igual a F12, un número, en la dirección J. Y tenemos la fuerza gravitacional. En este caso sería menos M2 por G, también en dirección J. La aceleración de ese cuerpo 2 en Y es igual a 0. Eso hace que la suma de fuerzas en Y para ese cuerpo sea igual a 0. Es decir, esto implica que la suma de fuerzas para el cuerpo 2 en Y sea igual a 0. Pero yo sé que esto es igual a F12 menos M2G. Y eso debe ser igual a 0. Automáticamente de aquí, entonces ya sabemos cuánto vale F12. Bueno, ahora hagamos un diagrama para el cuerpo de masa M1. Para este cuerpo tenemos el peso, M1 por G. Tenemos la normal que le hace el piso. Y tenemos la fuerza que viene del cuerpo que está encima del cuerpo de masa M2. Bueno, así de esta manera, ¿no? Entonces tenemos la fuerza normal hacia arriba, F21, que va hacia abajo, y tenemos M1G, que es la fuerza gravitacional o el peso. Entonces, en términos de los vectores unitarios, tenemos que N es igual a N en dirección J. Tenemos que F21 por la tercera ley de Newton es igual a menos F12. Es decir, esto es igual a menos F12 en dirección J. Y tenemos además que la fuerza gravitacional o el peso, en este caso sería menos M1 por G en dirección J. Debido a que la aceleración de este cuerpo en la dirección Y es igual a 0, entonces se deduce que, es decir, esto implica que la suma de fuerzas sobre el cuerpo 1 en la dirección Y es igual a 0. Pero esto es igual a N menos F12 menos M1 por G, y esto es igual a 0. De tal manera que N es igual a F12 más M1 por G. Bueno, F12 ya la averiguamos por este lado y nos falta averiguar entonces N. N finalmente entonces queda F12, que es M2 por G, más M1 por G. Bueno, cosas para
analizar acá. Entonces, la fuerza que le termina haciendo a es igual a m2 por g, es decir, es igual al peso de esta partícula de acá o de este cuerpo. Y la normal acá, que hace el piso sobre esta, ya no es m1 por g, ¿no?, como es a veces, sino que es el peso, la suma de los pesos de ambos, ¿no? Entonces, de esta manera, entonces obtuvimos las fuerzas internas, la fuerza interna, es decir, la fuerza entre estos dos cuerpos, F1,2, y la fuerza de restricción, que en este caso es externa, no es entre los cuerpos, sino es entre el ambiente, en este caso el piso, y el cuerpo de masa M1.